Hola, buen día a todas y a todos. Se ha cumplido un año del gobierno del cambio y se acercan las elecciones territoriales que son ahora el 29 de octubre. Por lo que viene bien reflexionar de cuál es ese panorama al que se enfrenta el gobierno del cambio y sus postulados políticos. Básicamente o principalmente esa realidad de cambio que encaraba el pacto histórico. Para esto es necesario recordar que algunos elementos de la campaña presidencial que fueron determinantes para el triunfo del gobierno del cambio, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo primero que hay que decir es que Petro y el fenómeno del cambio es algo mucho más amplio de lo que fue o de lo que es el pacto histórico. Logró ser un fenómeno de masas y un fenómeno mediático que logra por primera vez en nuestra historia romper la hegemonía de partidos tradicionales o de castas tradicionales, y así tenemos por primera vez un gobierno progresista o ampliamente progresista, con diferencia a otros gobiernos anteriores quizás de corte liberal. El pacto histórico no fue una organización, el pacto histórico fue un sentimiento, fue una serie de emociones que lograron impactar en los votantes, gracias también al mal trabajo realizado por Iván Duque y por el Centro Democrático. Gracias a ese mal trabajo realizado por las castas que llevaron hasta el hartazgo a un sector importante de la población. Y es necesario recordar esto, recordar que el pacto histórico fue una emoción, o fueron unas emociones, y no fue una organización. No era un partido ni es un partido de manera tradicional en donde se tenga una serie de afiliados y militantes. No era un partido atrápalo todo, sino sencillamente fue una marca que llevaba detrás de sí una serie de emociones, entre eso la esperanza, y que remitía directamente a Gustavo Petro. Esto lo vimos en las elecciones al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado. Hubo casos en los que el logo, por ejemplo, un caso específico, la representante por Santander del Pacto Histórico, Marian Perdomo, en donde el Pacto Histórico y las diferentes fuerzas que inicialmente hacían parte no lograron ponerse de acuerdo en la conformación de esta lista, en la cabeza de lista, y si era abierta o si era cerrada. En últimas se inscribe una persona, se inscribe la lista, las personas renuncian y queda una. La gente no la conocía para nada, y esto es la tónica de lo que fue o lo que son bastantes congresistas. Sencillamente votaron con los ojos cerrados por el pacto histórico. En muchas sedes a lo largo y ancho del país llegaba gente que en otrora habrían votado quizás incluso por el uribismo y que ahora estaban dispuestos a sumarse de manera voluntaria a la campaña del cambio por la vida. Llegaban a la sede del pacto histórico, se identificaban como pacto histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pacto histórico se vuelve una plataforma, un punto de encuentro de partidos, de formaciones políticas muy tradicionales. Me refiero con esto al tipo de organización. Y esto, después de las elecciones, le empieza a quitar vida, empieza a debilitarlo. Y en la medida que se estabilizan los comités del pacto histórico entre organizaciones históricas que han luchado por la transformación del país, se cierra o se cerraron las puertas a nuevas voces, a nuevos espacios, a nuevas iniciativas. Iniciativas que no se ven recogidas en estas estructuras organizacionales tradicionales de partidos políticos. Ahora bien, si a eso le sumamos el desgaste
el ataque constante de los medios de comunicación al gobierno del cambio. Pero también ciertos errores, que hay que decirlo, se han cometido a nivel de gestión. Por ejemplo, con la baja gobernabilidad y la baja ejecución del gobierno, pues ha impactado de manera negativa al pacto histórico, quedando en muchas ocasiones reducido, repito, a organizaciones tradicionales que, si bien hay que valorar por lo que han resistido y por lo que han trabajado por el progreso del país, no son suficientes para atraer, emocionar y para atraer a la ciudadanía. Por el contrario, son organizaciones que están desconectadas de la realidad concreta, de las necesidades concretas de la ciudadanía, y no son capaces de comunicarse adecuadamente. Lastimosamente, lo que quizás vamos a ver el 29 de octubre es el suelo, el piso electoral del pacto histórico, reducido quizás entonces a su mínima expresión, y por lo tanto desaprovechando una oportunidad de construir un frente amplio, una situación mucho más grande, una situación mucho más plural, un espacio mucho más plural, que lograse tener repercusión en los propósitos de empoderamiento territorial, de empoderamiento ciudadano. Mucha gente que votó por el presidente Gustavo Petro, por el gobierno del cambio y por el pacto histórico, hoy están volviendo a los partidos tradicionales. Y vamos a ver cómo inclinan su voto en algunas regiones, en estas elecciones territoriales, a los partidos tradicionales. Otros que tenían aspiraciones legítimas de entrar a la contienda electoral se han visto por fuera de las conformaciones de lista por ese proceso de encerramiento y de tradicionalismo de algunas fuerzas dentro del pacto histórico, lo que ha hecho que algunas personas que estaban entusiasmadas migrasen a otras alternativas políticas o buscasen otra chapa política. En definitiva, es un retroceso que, sin embargo, advirtiéndolo, es posible evitar que el impacto negativo sea mayor. Y para eso se necesita un gobierno que, repito, haga un cambio de marcha, que vaya mucho más rápido en términos de ejecución y de cumplimiento de esas expectativas que estaban muy altas y que por lo tanto son difíciles de suplir. Pero necesitamos un gobierno que esté en mucha más conexión con la ciudadanía, y necesitamos un pacto histórico que se abra, que no sea un pacto prehistórico de fuerzas tradicionales que han luchado bien por el progresismo, pero sin duda no dejan de ser tradicionales, y que se abran a la diversidad de iniciativas que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Hay que revitalizar la política, las formas de hacer política, y eso quiere decir apostarle a los jóvenes y apostarle a ese deseo de cambio que tienen las y los jóvenes. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.